la grabación y ahí continuamos. Bueno, entonces les decía que la impresión inkjet es una de las más utilizadas en diversos tipos de aplicaciones. O sea, hay máquinas como las que estamos viendo en pantalla, que son máquinas realmente pensadas para alta producción, son de alta velocidad y se utilizan ya sea en la industria editorial, en la industria del envase. Hay máquinas para imprimir etiquetas, hay máquinas para imprimir directamente sobre tejidos, o máquinas pensadas para imprimir directamente sobre plásticos. O sea, la amplia variedad de modelos de máquinas que utilizan esta tecnología, la tecnología inkjet, están en el mercado, y van saliendo prácticamente todos los años nuevos modelos de máquinas para distintos tipos de aplicaciones que van a satisfacer específicamente algún tipo de nicho del mercado donde se pueda producir productos impresos. La tecnología que sigue en importancia, o está más o menos en la misma nivel de importancia que la tecnología inkjet, es la impresión láser. Sí, nosotros siempre la nombramos como impresión láser, pero existen diversos tipos de tecnologías que se utilizan para la impresión láser. Una de ellas es la más común, digamos, la que conocemos con el nombre de impresoras láser, que pueden usar, o se pueden usar para imprimir directamente sobre papeles con tóner negro. ¿Sí? Las impresoras láser en blanco y negro, que así se las denomina, son de las más comunes y muy utilizadas en el campo de la administración, o sea, máquinas para oficinas, y también existen máquinas de alta producción para la impresión, por ejemplo, de productos editoriales. Hoy se utiliza muchísimo la impresión de libros por demandas, utilizando tecnología de impresión láser electrostática blanco y negro, que nos permite imprimir pequeñas cantidades de libros por demanda. ¿Sí? Un autor hoy en día puede decir: quiero hacer 100 libros y publicarlos, y lo puede hacer gracias a las tecnologías de impresión digital, y esto le permite, con un muy bajo presupuesto, comenzar a publicar. De hecho, la publicación de libros o de títulos de libros ha aumentado en los últimos años exponencialmente gracias a estas tecnologías. Antes, un autor o una editorial quería publicar un libro y tenía que pensar en tiradas de al menos 1000 ejemplares como mínimo, para que sea rentable la utilización de los sistemas de impresión convencionales, y hoy en cambio se puede, con muy baja inversión, hacer libros o revistas u otro producto editorial en muy bajas cantidades. Entonces, las impresoras láser electrostáticas blanco y negro utilizan justamente un principio de impresión por carga electroestática. ¿Esto cómo funciona? Bueno, un láser, ¿sí?, genera, a partir de la luz del láser, una carga eléctrica positiva en un cilindro fotoconductor orgánico, al cual se lo denomina cilindro OPC. ¿Sí? También en máquinas de alta producción se suele denominar cilindro o unidad de formación de la imagen. O sea, esa imagen proyectada por el láser a través de pequeños puntos de luz que inciden sobre el cilindro, hacen que este cilindro, que es un cilindro de un material especial, genere una carga eléctrica positiva. ¿Sí? Luego, con el principio eléctrico de la atracción de los polos opuestos, el tóner ultrafino, ¿sí?, se adhiere a ese cilindro donde tiene cargadas las cargas eléctricas, ¿sí? Como la carga eléctrica que se genera sobre el cilindro es positiva,
el tóner, que es un producto mineral que viene de la Tierra, ¿sí? Tiene una polaridad negativa. Esto hace que al atraer el cilindro OPC atraiga al tóner y este se adhiera a esa superficie formando así la imagen a imprimir, ¿sí? Esta imagen se va formando por cada una de las copias que se imprimen, o sea, constantemente se tiene que generar la imagen y si yo quiero repetir 1000 copias, esa imagen se proyecta desde el láser por cada una de las copias sobre el cilindro y así se va formando la imagen. Estas máquinas, por lo general, poseen una memoria interna o discos rígidos, lo cual le permite aumentar la velocidad de impresión y eso hace que estas máquinas sean cada vez más utilizadas. Las velocidades de impresión oscilan entre las 20 páginas por minuto, las impresoras más pequeñas de escritorio, hasta máquinas de alta producción que podrían imprimir hasta 150 páginas por minuto. Tengan en cuenta que 150 páginas por minuto son 9000 copias en una hora. Esto es una velocidad de impresión muy importante que podría estar casi a la altura de las máquinas impresoras offset a pliego. ¿Sí? Son muy rápidas, pero esta página, lógicamente, la velocidad de impresión se mide en hojas A4 o carta, ¿sí? Entonces, si uso una máquina offset de un pliego entero o de medio pliego donde puedo tener 4 u 8 imposiciones de A4, entonces una máquina offset aún así seguiría siendo mucho más rápida que una impresora digital. De todas maneras, las velocidades de impresión que alcanzan las impresoras láser electroestáticas hoy en día es una velocidad muy importante y, lógicamente, empieza a ser una velocidad que hace que se puedan producir cantidades más grandes de impresos. Así que si quiero imprimir 1000, 2000 o 5000 ejemplares, inclusive hay máquinas ya de alta producción que están pensadas para imprimir tiradas más grandes. Esto, lógicamente, hay que evaluar siempre el costo que tiene la impresión digital y el costo que tiene la impresión convencional, como por ejemplo el offset. Siempre en tiradas superiores a 1000 ejemplares, el offset va a ser mucho más económico porque se justifica la creación de las formas impresoras. Sin embargo, si lo que yo quiero es velocidad o dato variable, entonces las impresoras digitales van a ser mucho más rentables. En cuanto a los tamaños de impresión, las impresoras láser, blanco y negro, son todas de pequeño formato. O sea, lo más grande que puedo imprimir en una impresora láser blanco y negro son hojas A3, ¿sí? La mayoría están pensadas para formato carta, oficio, A4, y hay máquinas que vienen para imprimir también en formato A3. No hay máquinas para imprimir formatos más grande que el A3 Plus en el caso de las impresoras láser blanco y negro. De todas maneras, el formato es más que aceptable, digamos, porque si quiero todo lo que pueda imprimir con impresoras láser, que son básicamente papel o en algunos casos poliéster, no necesito formatos grandes para uso, por ejemplo, en cartelería. Digamos. En el caso que yo quisiera imprimir carteles, la tecnología que tiene este tipo de máquinas para formatos más grandes es la tecnología Inkjet a través de las máquinas impresoras que llamamos plotters. La resolución de impresión puede ser de 600 o de 1200 dpi, ¿sí? No hay mucha variedad, o sea, 600 son, inclusive las mismas máquinas pueden imprimir, en el caso de que sean de 1200 dpi, pueden imprimir a 600 y eso hace que la velocidad y el consumo del tóner sea aún menor, digamos. Entonces, podemos imprimir más rápido a 600 puntos por pulgada,
con menos consumo de tóner para productos que no requieran alta calidad, y cuando necesito imprimir imágenes de alta calidad o utilizar lenguaje PostScript, utilizo la opción de 1200 puntos por pulgada. El lenguaje de impresión que utilizan son PCL, ¿sí? O PostScript. En el caso de que fuera una máquina PostScript, lógicamente este lenguaje de impresión, ya sabemos, se paga aparte, digamos. O sea, puedo comprar una máquina con el lenguaje de impresión PCL, que es el lenguaje común de impresión que traen todas las máquinas. Prácticamente todas las impresoras digitales hoy en día utilizan esta tecnología o este lenguaje de impresión como estándar. Y si quiero imprimir imágenes fotográficas tramadas, necesito adquirir la opción del PostScript y lógicamente pagarla por separado. Y ahí, en ese caso, pueden utilizar distintos tipos de RIPs. Hay RIPs que son simplemente un RIP de software que se coloca como un pendrive en un puerto de la máquina impresora y comienza a funcionar esa máquina con el lenguaje de impresión PostScript. Hay otros que son RIPs dedicados, o sea, viene el RIP específicamente en un CPU, en una pequeña computadora, dedicado exclusivamente para esa impresora, o puede ser un RIP de software en el cual, o sea, tipo una estación de trabajo en el cual yo puedo poner una computadora, instalar el PostScript y utilizar ese RIP para esa impresora o para otras impresoras. En un centro de impresiones, por ejemplo, se podría trabajar con un RIP y varias impresoras. Las máquinas láser electrostáticas imprimen únicamente sobre papeles y cartulinas, ¿sí? Dependiendo del modelo de la máquina, algunas pueden llegar a imprimir cartulina de hasta 300 gramos, otras imprimen hasta 250, y las máquinas más pequeñas de escritorio ya no aceptan papeles tan gruesos. Entonces lo máximo que puedo imprimir por ahí podría ser unos 150 o 180 gramos. Lógicamente, cuanto más grande, más cara y de más alta producción sea la máquina, mayor variedad de gramajes de papeles o tipos de papeles puedo utilizar. Pueden imprimir sobre el film de poliéster, siempre y cuando ese film de poliéster sea para impresoras láser, y no cualquier tipo de film de poliéster, porque una de las características que tiene la impresión láser es que tiene un fusor, o sea, un cilindro fusor, que es un cilindro que adquiere una alta temperatura, unos 130 o 160 grados centígrados, que fija el tóner al soporte, o sea, lo derrite prácticamente al tóner para que se adhiera definitivamente al soporte. Por eso se llama fusor, porque utiliza la tecnología de fusión a través de la temperatura. Entonces esto hace que las impresoras láser no puedan imprimir sobre, por ejemplo, PVC, vinilo, polietileno, ¿sí? Polipropileno u otros tipos de plástico que tengan una temperatura de fusión alrededor de los 150 grados. Entonces esto hace que el tipo de soportes que se puede utilizar en la impresora láser se limite prácticamente y exclusivamente a los papeles. Las máquinas electrostáticas, láser, pueden imprimir de un lado del soporte, o en algunos casos existen máquinas que tienen bandejas denominadas dúplex. O sea, lo que hace es un dispositivo mecánico que da vuelta el papel, se lo da vuelta dentro de la máquina y puede imprimir en ambas caras del papel. No lo hace esto simultáneamente, se imprime de un lado, da vuelta a la hoja y lo imprime del otro lado. Las máquinas de alta producción tienen estos sistemas dúplex muy desarrollados y pueden seguir imprimiendo a alta velocidad, o sea, la misma velocidad de, por ejemplo, 50 o 75 páginas por minuto en frente y dorso. O sea, imprimen, tienen esta unidad del dúplex, se llama la unidad dúplex, que es la que da vuelta al papel,
desarrolladas para alta velocidad. En cuanto a los ciclos de producción, tenemos máquinas muy variadas, ¿sí? De las máquinas que se utilizan para el hogar o la oficina sobre un escritorio, que son máquinas pequeñas para un solo usuario, que están conectadas a una computadora. Existen máquinas para ciclos de producción de 250 hasta unas 1500 o 2000 páginas por mes. Las máquinas de oficina o grupos de trabajo se utilizan ya para ciclos de producción de 3000 hasta 5000 páginas por mes. Otras, las de media producción, impresoras copiadoras que están pensadas para imprimir 25.000 a 50.000 páginas mensuales. Y bueno, y las de alta producción ya son para imprentas digitales que pueden imprimir más de 50.000 copias mensuales. En el caso de las impresoras láser, los ciclos de producción son muy importantes porque cuanto mayor sea el ciclo de producción para el cual está pensada la máquina, significa que la máquina es más robusta, que va a durar mucho más tiempo, que los consumibles como el cilindro fotoconductor o bandas de transferencia o reveladores sean de mayor duración, lo cual implicaría un menor costo mensual, lógicamente, un menor costo por cada copia de impresión y una mayor rentabilidad para altas producciones. Lo que pasa es que cuanto más de alta producción sea la máquina, es muchísimo más cara. Entonces, una máquina de escritorio es una máquina muy barata, muy económica, tiene cartuchos de tóner de muy pequeña cantidad, o sea, como por ejemplo, un cartucho de tóner le puede llegar a durar 1500 impresiones imprimiendo solamente texto, y si se ponen a imprimir imágenes o fotografías o gráficos, puede durar mucho menos que eso, o sea, unas 500 copias y se le termina el cartucho de tóner. Entonces, cuando van a reemplazar el cartucho de tóner de una máquina de escritorio, se reemplaza simultáneamente junto al cartucho la unidad de imagen. O sea, esas unidades de imágenes vienen pensadas para poder hacer muy pocas copias. Esto hace que el costo por copia sea mucho más alto, porque tengo que cambiar el tóner, el cartucho, la unidad de imagen cada vez que se me termina el tóner. Esto lleva los costos unitarios de impresión hace que sean muy caros, y lógicamente por eso se utilizan para pequeñas cantidades de impresiones. O sea, en una oficina donde hay que imprimir notas o imprimir facturas o algún tipo de herramienta administrativa o un informe de un estudiante de textos, una monografía, etcétera. Bueno, este tipo de máquina lógicamente está pensado para ese tipo de usuarios. En cambio, las máquinas que son para grupos de trabajo ya tienen placa de red, tienen más memoria interna, lo cual permite que varios usuarios puedan enviar sus documentos, tiene mayor velocidad, por lo general tiene mayor cantidad de bandejas de papel para poner distintos tamaños en distintas bandejas, más capacidad también de papel. Y bueno, entonces las máquinas comienzan a ser más caras, pero el cartucho de tóner, en vez de venir para 1500 copias, puede venir para 5000 o 10.000 copias. Entonces, cuando cambio el cartucho, junto, en este caso también con la unidad de imagen, el costo de impresión por copia es mucho menor. La máquina es más cara, el costo por copia es mucho más barato. Las de media producción y de alta producción ya suelen, en vez de tener la unidad de imagen que transfiere directamente la imagen al papel, lo hace a través de una banda de transferencia. Entonces, yo puedo cambiar la unidad de imagen por un lado y cargarle tóner o el cartucho de tóner por el otro lado. Entonces, puedo usar varios cartuchos de tóner con la misma unidad de imagen, y esto va a reducir considerablemente
el costo de impresión por cada una de las copias. Hay máquinas de estas de alta producción, que son ya para imprentas digitales, que pueden llegar a tener costos tan bajos como 25 centavos de pesos, ¿no? ¿Sí? 25 centavos por copia. O sea, el costo del tóner o de los consumibles de esa máquina puede llegar a ser tan bajo como eso, pero lógicamente la inversión que hay que hacer para adquirir una máquina de este tipo es muy, muy alta. Entonces tengo máquinas mucho más caras, consumibles e insumos mucho más baratos. ¿Sí? Entonces este tipo de máquinas lógicamente están pensadas para los grandes centros de impresión o donde se hace impresión en altos volúmenes. Bueno, acá tenemos ejemplos de distintas marcas de máquinas de escritorio. Estas máquinas se rondan, el costo de estas máquinas es de unos 100 a 150 dólares, pero después sustituir un cartucho es probable que el cartucho de tóner original valga más o menos 50 dólares. Entonces tengo una máquina muy barata y los insumos muy caros. La resolución de estas máquinas puede ser de 600 o de 1200 dpi, utilizan tóner ultra fino, ¿sí? En todos los casos son tóner ultra finos, pero tenemos el tóner para 600 dpi y otro tóner distinto para 1200, o sea, el de 1200 es más fino que el de 600. Las impresoras, entonces decíamos, son de muy bajo costo, pero el costo de impresión por copia es alto. O sea, tengan en cuenta una máquina de estas puede tener un costo de insumos y consumibles de 1,50 a 2 pesos por hoja, cuando una máquina de alta producción puede tener 25 centavos de costo por copia. Hay varias marcas y modelos, las más utilizadas generalmente en el caso de las impresoras de escritorio son las Hewlett Packard, Brother, Xerox, Samsung. Epson no está muy metido en el campo de la impresión láser, sino que se dedica más que nada a impresoras de inyección de tinta. Las de oficina o grupo de trabajo, ¿sí? Están pensadas para un ciclo de producción más alto, tienen, por lo general, o sea, para utilizarlo en un área o en un grupo o en una oficina donde trabajan varias personas, una sola impresora, ya lógicamente tienen placa de red. Entonces, en vez de estar conectadas a una computadora, están conectadas a un router o hub o lo que fuera, o sea, una conexión en red y son como están en la red como un dispositivo más. Esto hace que varios usuarios puedan enviar sus documentos sin tener que utilizar la impresora conectada a otra computadora que no sea la propia. Entonces tienen una memoria interna más grande y en algunos casos, no en todos, pueden llegar a tener discos rígidos. ¿Sí? Cuando las impresoras tienen alta capacidad de memoria o discos rígidos, lo que tienen es que van almacenando los documentos a imprimir en la memoria de la impresora o en el disco rígido y eso hace que la velocidad aumente, pero también que dos personas puedan enviar documentos simultáneamente sin que la impresora esté, digamos, ocupada. Las resoluciones son similares a las de escritorio, 600 dpi reales o una resolución rápida, digamos, de 1200 dpi. Tenemos una impresora que ya es más cara, ¿sí? Porque tiene placa de red, porque tiene más memoria. En algunos casos tienen múltiples bandejas para colocar papel, 2, 3 o más hojas, inclusive se pueden agregar bandejas de alta capacidad. Tenemos una impresora entonces más cara, pero un costo de impresión menor, o sea, el costo por página va a ir bajando en la medida que la impresora sea para más alta producción. Las marcas y modelos son varias, ¿sí? Las mismas más o menos. Xerox, Hewlett Packard son como líderes mundiales en la impresión láser.
Xerox en realidad es la marca más importante, de hecho son los inventores de esta tecnología de impresión, inclusive en una época se le llamaba xerografía en vez de llamar impresión láser, porque eran los únicos que producían este tipo de impresoras. Las máquinas pueden ser equipos multifunción que pueden tener escáner, fax, fotocopiadora, o sea, funciona la misma máquina con muchos tipos de funciones. También, bueno, lógicamente vienen con múltiples bandejas de papel para formatos A4 y el máximo formato de impresión en este caso también es A3. Las de media producción ya son generalmente máquinas utilizadas en centros de impresiones, ¿sí? No sé, si tengo una empresa puede tener un centro de impresión, o sea, una impresora que la utilicen todos los miembros de una misma empresa, por ejemplo, en un banco o en una oficina de un organismo público, puede haber un lugar donde está una impresora, ¿sí?, de media producción. Todos los usuarios, las personas que trabajan, envían sus documentos a través de la red a esa máquina y la máquina puede imprimir varios documentos, uno a continuación del otro, sin necesidad de espera, ¿sí? Estas máquinas, lógicamente, ya tienen todas incluidas un disco rígido. El disco rígido tiene un software, un programa que se llama Document Server, o sea, un servidor de documentos. Entonces, cuando yo envío la impresión, en vez de enviar con la orden de imprimir directamente, mando el archivo que quiero imprimir a la impresora y luego desde la pantalla de la impresora puedo seleccionar qué archivo imprimir, cuántas copias quiero, qué tipo de soporte estoy utilizando, de qué bandeja venga el papel, etcétera. O sea, una vez que el archivo está almacenado en la memoria, ya sea, en general en estos casos ya no se usa memoria interna, sino que se usa discos rígidos para almacenar los documentos. Entonces esos documentos además pueden quedar almacenados en esa impresora y luego puedo volver a imprimirlos, ¿sí? O puedo imprimir una sola copia, después necesito 5 copias más, voy, selecciono el documento que está en el disco rígido y lo vuelvo a imprimir sin necesidad de que tenga que abrir el documento en la computadora y enviarlo nuevamente a imprimir. Las resoluciones también son de 600 dpi reales, ¿sí? O tienen la opción de 1200, pero la FATRED 1200 es una calidad de impresión simulada, digamos, o sea, con un láser y un tóner de 600 dpi, a través de la generación de mayor cantidad de carga estática, puede imprimir a 1200 dpi, pero no son reales, ¿sí? Como en el caso ya de las impresoras de alta calidad o alta producción. Estas máquinas, a medida que va aumentando el ciclo de producción, comienzan a tener costos ya mucho más importantes, o sea, son máquinas más caras, pero el costo de impresión se va reduciendo, ¿sí? Esto es así para todo lo que es la tecnología de impresión láser, ya sea blanco y negro o a color. Hay máquinas ya en este caso de más de 55 páginas por minuto y algunas llegan hasta los 90 o las 90 páginas por minuto. Aquí en el mercado tenemos básicamente el mercado de la impresión láser está liderado por Xerox, y en el caso de las máquinas de media producción, la segunda marca más importante es Ricoh, ¿sí? Ricoh y Xerox son los líderes mundiales en la fabricación de máquinas láser electrostáticas de media producción. Para que ustedes se den una idea, las que nosotros llamamos fotocopiadoras, digamos, que cuando vamos a buscar un apunte en el centro de impresiones de la facultad, ¿sí? O me voy a un centro de copiado de impresiones, estas máquinas por lo general
las denominamos en algunos casos fotocopiadoras porque tienen en la parte superior un escáner, ¿sí? Que escanea el documento y lo imprime como un documento digital. Entonces, ya no es como las antiguas máquinas fotocopiadoras que fotocopiaban, o sea, que hacían una copia de lo que estaba ahí, sino que lo que hacen ahora es generar a través del escáner un archivo digital y ese archivo digital se imprime, ¿sí? O sea, no son ya máquinas fotocopiadoras, sino que se denominan también impresoras copiadoras, ¿sí? Que pueden copiar un original o pueden ser usadas para imprimir directamente desde un archivo. O sea, son Hola, máquinas profe. que imprimen, ¿sí? Una consulta. Duplicadora también entrarían en estas copiadoras, digamos, ¿no? No, las duplicadoras utilizan un máster, ¿sí? Las Ah, duplicadoras, si bien son las que están en el mercado hoy en día se llaman duplicadoras digitales, porque imprimen el máster internamente, lo que hacen es duplicar un archivo, o sea, un documento a través de un máster de impresión, o sea, una forma impresora permanente. Este tipo de máquinas no son muy utilizadas, digamos. Lo que sí, o sea, las que se utilizan básicamente son las copiadoras, ¿sí? No, ya no se le llama más fotocopiadora, aunque en la jerga popular uno puede decir, me voy a hacer una fotocopia o hacerme una fotocopia de, de un documento o de un apunte o de una imagen de lo que uno quiera. En realidad, la máquina no fotocopia, sino que copia. ¿Sí? Y copia, digo copia, insisto en esto, porque lo que hace es escanear el archivo. O sea, tiene un escáner incorporado en la máquina. En el caso de estas máquinas, las de media o alta producción que tuvieran la función de copiado, tienen escáneres que andan a la misma velocidad que la máquina. ¿Sí? Entonces, si es una máquina que imprime a 55 páginas por minuto, el escáner está pensado para escanear a 55 páginas por minuto. O sea, tiene muy alta velocidad de escaneo y de impresión. Eh, bueno, en estos casos se lo llama equipos multifunción o también en el caso de ya de las de media producción suelen llamarse copiadoras, impresoras o impresoras copiadoras si tuviera este escáner en la parte superior de la máquina. Las bandejas, ya en este caso las máquinas son todas para formato A3, ¿sí? O sea, ya el estándar de tamaño de una impresora de media producción es A3, pero lógicamente puede imprimir A4, oficio, legal, carta, tabloide y A3 como máximo, ¿sí? Se le pueden agregar bandejas adicionales de alta capacidad, ¿sí? Además de las bandejas que ya tiene, por ejemplo, acá como vemos en las fotos de las máquinas, acá tengo una Ricoh, una Xerox, vemos que tienen varias bandejas para cargar papel, entonces normalmente las múltiples bandejas se utilizan para, por ejemplo, en una bandeja pongo A4, en la otra bandeja tengo cargado el papel oficio y en otra bandeja tengo cargado el papel A3. ¿Sí? Entonces, dependiendo el documento que quiera imprimir, si es A4, oficio, A3 o tabloide o carta, selecciono la bandeja de acuerdo al tamaño del papel que requiero para ese documento. Inclusive, eh, algunas de estas máquinas, las más nuevas, ya detectan desde el archivo cuál es el tamaño de la hoja del documento y lo que hacen es seleccionar automáticamente la bandeja de papel que van a utilizar, inclusive se pueden setear opciones de grosores de papel. Entonces, por ejemplo, puedo tener en una bandeja A4 de 80 gramos, en otra bandeja puedo tener A4 pero de 150 gramos y en otra bandeja A4 de 300 gramos. Y en función del tipo de papel que quiera utilizar, voy a ir seleccionando las bandejas, ¿sí? Con el tipo de papel que tiene o la máquina inclusive, cuando envío el documento, puedo seleccionar y poner que
se seleccione automáticamente la bandeja y la máquina va a seleccionar la bandeja que corresponde al tipo de papel que uno necesita imprimir. Entonces este tipo de máquinas ya empiezan a tener mayores funciones, ¿sí? Pero lo más importante de por qué uno puede empezar a utilizar distintos tipos de máquinas es de acuerdo a la cantidad de copias mensuales que necesito hacer, porque cuanto mayor demanda de impresión tenga, el costo de impresión de los, o sea, el costo de los insumos y los consumibles van a ser mucho más bajos, ¿sí? Entonces, este tipo de máquinas se utilizan justamente en esos centros de copiado porque, un ejemplo le doy, una unidad de imagen, que es el cilindro OPC, que en este caso lo tiene por separado, o sea, no tiene incorporada la unidad de imagen al cartucho de tóner, sino que el cartucho de tóner en realidad viene una botella, o hay máquinas que tienen una bolsa de plástico que tiene, o una caja de cartón que tiene adentro una bolsa de plástico con el tóner. En otros casos viene un tubo de plástico, un botellón. Se van cargando, se van cambiando los toners o agregando toners, pero la unidad de imagen, la unidad de revelado, la banda de transferencia son parte de la máquina, ¿sí? O se los llama consumibles en vez de insumos, y puede llegar a durar una unidad de imagen de una, le doy un ejemplo, una impresora Ricoh, como las que suelen tener generalmente en la fotocopiadora de la facultad, en el centro de impresión de la facultad, una Ricoh de 75 páginas por minuto. Una unidad de imagen, un cilindro OPC, puede durar hasta 300.000 copias, ¿sí? A diferencia de una máquina, el otro extremo, una máquina de escritorio, que la unidad de imagen y el cartucho de tóner se deben sustituir alrededor de las 1.500 copias. Entonces, un cilindro OPC que aguanta 300.000 copias hace que el costo de impresión por copia sea mucho menor a una máquina que tengo que ir cambiando más periódicamente los consumibles. Sí, básicamente los consumibles que utilizan son el tóner por un lado, el revelador, que es como una especie de partículas metálicas, sí, son partículas metálicas imantadas, o sea, es como un imán que se coloca en, en la unidad de revelado, ¿sí? Y la unidad de imagen, ¿sí? Que es un cilindro fotoconductor orgánico. Estos son los denominados consumibles, y insumos sería tóner y papel. Entonces, sumando los insumos y los consumibles, se obtiene el costo de impresión por copia. Bueno, decía que tienen múltiples bandejas de papel, algunas pueden tener unas bandejas de gran capacidad que se le agregan y pueden llegar a colocarse, por ejemplo, 5.000 hojas. Esto, lógicamente, se utiliza para cuando hay una impresión de mucha cantidad, ¿sí? O sea, donde se imprimen muchas cantidades, como por ejemplo 100 libros de 70 páginas, entonces tengo 100 por 70, 7.000 hojas. Entonces necesito tener bandejas de alta capacidad para que la máquina no pare o tenga que estar parando y cargando papel a cada rato, ¿sí? El lenguaje de impresión estándar sigue siendo el PCL. Este tipo de máquinas también, ¿sí? Se pueden instalar la versión PostScript. Ya las más nuevas vienen como un pendrive que lo coloco a un puerto USB, y hay otras que venían con una placa, ¿sí? Una placa PostScript que se conecta en la placa de la máquina, y ahí está instalado el RIP que hace que pueda imprimir con tramas de amplitud modulada. También a estas máquinas ya pueden agregarse lo que se llaman los finisher, ¿sí? Puede venir de fábrica con el finisher, o pueden ser opcionales que le puedo ir agregando. ¿Qué hacen estos finisher? Por ejemplo, hay finishers que clasifican las copias, entonces es la función más básica del finisher. Clasificar significa que si estoy imprimiendo 100 documentos de 20 páginas, lo que hace es imprimir
100, o sea, una copia o un ejemplar, después se desplaza a la bandeja y apila por separado la siguiente copia. También puede tener la opción de imprimir de manera de intercalar, ¿sí? Doblado, ¿sí? Estos finisher, algunos traen la opción de hacer doblado en tríptico. Entonces yo quiero imprimir un folletín y que sea tríptico o díptico, puedo pedir ya que desde el seteo de la máquina impresora eh, se, se coloca que lo quiero doblado y lo dobla, ¿sí? Entonces obtengo el producto impreso y doblado ya a la misma vez que se va imprimiendo. También tienen las opciones de abrochar, ¿sí? Entonces pueden tener una grapadora, o sea, entonces lo que hace es colectar, en este caso se llama la colectora, no sé, 5 o 10 páginas o un ejemplar de una revista y ya lo abrocha y lo dobla, hasta inclusive puede llegar a ser cuadernillos, ¿sí? Todas estas unidades, o sea, u opciones de terminación, se van lógicamente comprando por separado y se le puede ir agregando a este tipo ya de máquinas de media producción. Pueden llegar a tener esas opciones, como acá a la derecha vemos una que tiene bandeja de alta capacidad, ¿sí? Tiene escáner, tiene un RIP ya con una pantalla importante, tiene una opción de poder insertar tapas, por ejemplo. Perdón. Entonces, si estoy imprimiendo una revista que el interior es blanco y negro y la tapa es a color, puedo imprimir las tapas en otra máquina, en una máquina color, y colocarlas en una bandeja que inserta tapas. Entonces coloco las tapas que no se van a imprimir en esta máquina y la máquina imprime todas las páginas del interior, toma una tapa, la colecta, la brocha, la dobla y se lo entrega la revista terminada. ¿Sí? Estos finisher con más funciones o menos funciones son todos elementos opcionales que pueden tener este tipo de impresoras ya de media producción. Estas impresoras de media producción deben ser las más comunes, digamos, en el campo de los centros de impresión, centros de fotocopiados, inclusive un kiosco que tiene, que se dedica a fotocopias, puede llegar a tener una máquina de este tipo y entonces puede no solamente ofrecer fotocopias, sino también impresión. Igual, de todas maneras, el copiado no es algo que a nosotros nos esté interesando, digamos, lo que a nosotros nos interesa es la función de impresora. Entonces pueden tener diversos tipos de terminación como doblado, grapado o abrochado, intercalado, inserción de tapas, que hacen que este tipo de máquinas sean muy, muy versátiles. Las de alta producción, ¿sí? Ya son, o sea, visualmente no se le ve tanta diferencia, o sea, la parte de impresora, a una máquina de media producción. Pero internamente son máquinas que tienen mayor memoria, discos rígidos de grandes capacidades, o sea, discos que pueden almacenar muchos documentos, un servidor de documentos que me permite guardar una gran cantidad de archivos que después puedo volver a imprimir. Son máquinas que tienen resoluciones de 1200 puntos por pulgada reales, ya vienen con el PostScript incorporado, o sea, pueden imprimir lenguaje PSL, pero el PostScript ya viene incorporado con la máquina. Cuando compro la máquina, no tengo la opción de decir, no, no quiero el PostScript o no lo quiero pagar. Ya viene el PostScript incorporado en la máquina. Normalmente lo que se ve a primera vista como gran diferencia entre una máquina de alta producción y una de media producción es que las bandejas de alimentación son mucho más grandes, inclusive pueden ser que tenga la unidad de impresora en el medio, por ahí de la máquina, de un lado múltiples bandejas que se pueden ir agregando para poner, no sé,
grandes cantidades de papel, de distintos tamaños o de distintos gramajes, entonces se puede tener todo clasificado, y unidades de terminación que se le pueden ir agregando. Hay hasta unidades de terminación que encuadernan en binder y tienen guillotina incorporada. O sea, puedo hacer un libro, ¿sí? Insertar las tapas por un lado, imprimir todo el libro, colectar, encuadernar, pero no abrochado, sino binder, y obtener al final de la máquina un libro completamente terminado, ¿sí? Este tipo de máquinas ya son lógicamente mucho más caras. Cuanto más opcionales tengas, aumenta también el precio de la máquina, pero tienen la gran ventaja de que el costo de impresión por copia o por hoja es muy bajo. O sea, estas son las máquinas que les decía hoy que pueden tener costos, no el papel, digamos, sino el costo de impresión, toner y consumibles, de alrededor de 25, 30, 35 centavos por cada hoja, a 4, lógicamente, y a eso se le suma el papel. Entonces tenemos costos de impresión muy, muy bajos, pero el precio de la máquina es muy, muy alto, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando se calculan costos de impresión, tenemos el costo de los insumos, de los consumibles, la amortización de la máquina, ¿sí? O sea, este tipo de máquinas, por ejemplo, se amortizan en 4 o 5 millones de impresiones, entonces lo que pago por la máquina lo tengo que dividir por 4 millones, un ejemplo, y obtengo el costo de amortización de la máquina. Bueno, entonces tengo insumos, consumibles, amortización de la máquina, ganancia, mano de obra, impuestos. Y ahí obtengo el costo final por copia, que es lo que le cobran cuando te van a mandar a imprimir algo. Es muy raro que sean multifunción, pero pueden tener escáner, por ejemplo, incorporado, pero normalmente los tipos de máquinas de alta producción están pensados ya no para hacer copias, sino para imprimir directamente. Entonces, hay algunos modelos o algunas máquinas que tienen un escáner, y hay otras que directamente ya no vienen con esa opción de escaneo, sino que simplemente se utilizan como impresoras. Las opciones de bandejas de papel son muchas, o sea, se pueden ir agregando inclusive en serie o en línea más bandejas en la medida que voy necesitando tener mayor capacidad de alimentación de papel. Y bueno, y las opciones de terminación en líneas de las máquinas de alta producción son también muy variadas. Tengan en cuenta que si yo quiero una unidad de doblado, tengo que adquirir la unidad de doblado. Si quiero una unidad de engrapado, adquirir la unidad de engrapado. La parte de insertar tapas, esa unidad también se paga por separado. La que encuaderna binder y refila o corta también se paga por separado. Entonces, uno puede comprar el kit básico de la impresora más un par de bandejas de papel y después ir incorporando las distintas opciones de terminación o de alimentación que en la medida de las necesidades que tenga la empresa impresora. Estas máquinas de alta producción están pensadas para la industria gráfica, o sea, no están pensadas ni para un banco, ni para una empresa de servicios administrativos, ni para un organismo público. Están pensadas para imprentas digitales y muy utilizadas, como les dije antes, principalmente para productos editoriales como, por ejemplo, libros por demanda. Entonces, es muy habitual que haya pocas cantidades de estas máquinas instaladas, pero las empresas que la tienen muchísimo trabajo. Tenemos estas opciones también de alta producción de máquinas que imprimen a bobina,
¿sí? Son láser blanco y negro que imprimen soportes a bobina, que fueron pensadas para poder imprimir los periódicos, o sea, los diarios, o para hacer libros o revistas en la industria editorial. Entonces son máquinas de alta producción para editoriales que imprimen en bobinas de papel con unidades de corte y terminación, intercalado, etcétera, para que pueda entregarle productos ya terminados. Puede ser a bobina o a pliego, ¿sí? En este caso estamos viendo ejemplos de máquinas exclusivamente pensadas para la industria editorial, ¿sí? Eh, no son muy comunes, no las tendría un centro de copiado, la tendría justamente una editorial o un periódico que quiere imprimir pequeñas cantidades pequeñas digo 1000 o 2000 ejemplares o 5000 ejemplares de un diario donde no se justifique la utilización de máquinas offset rotativas. Bueno, además de las láser blanco y negro, tenemos lo que se conoce con el nombre de láser electroestática, color o impresoras electrofotográficas. ¿Cuál es la diferencia entre una impresora láser electrostática y una impresora láser electrofotográfica? Es el tipo de tóner que utiliza. Las láser electrostáticas utilizan tóner mineral y las láser electrofotográficas utilizan tóner mineral con revestimiento polimérico, o sea, es un tóner de plástico, llamémoslo así, o sea, como que tiene incorporada una resina plástica que hace que la impresión adquiera el brillo y las características que podrían ser mucho más similares al offset que a la impresión láser en general. El principio de impresión es el mismo que las blanco y negro, o sea, hay una carga electrostática que es generada por el láser sobre un cilindro fotoconductor orgánico, también conocido como unidad de formación de la imagen. Las láser color o las electrofotográficas tienen una unidad de imagen por cada color. O sea, si yo imprimo, lógicamente es de 4 colores, C, M y K, si es magenta, amarillo y negro, entonces dentro de la máquina, en la unidad de formación de la imagen está compuesto por 4 cilindros fotoconductores orgánicos y 4 láseres, ¿sí? Por eso también las máquinas son muchísimo más caras, porque es como comprarte 4 impresoras láser en una sola. El tóner también es ultra fino, puede ser de 600 o 1200 dpi. Este tóner, en el caso de la electrofotográfica, que utilizan un tóner polimérico, el tóner polimérico genera lógicamente mucho mayor volumen porque cada partícula de tóner está recubierta con una capa de plástico y lógicamente la cantidad de copias disminuye, o sea, en un kilo de tóner mineral pueden imprimir 25.000 copias y con un kilo de tóner polimérico pueden imprimir probablemente 2.500 o 3.000 copias. ¿Sí? O sea, aumenta mucho el volumen del tóner y el costo también se vuelve mucho más alto, pero la calidad de impresión láser electrofotográfica es excelente y está ahí, digamos, pisándole los talones a una buena impresión offset. Bueno, las máquinas en general, ya las de color, todas tienen memoria interna y en algunos casos, ya si son máquinas de media o alta producción, tienen ya discos rígidos con document server. Hay variaciones de máquinas de este tipo, desde pequeñas máquinas de escritorio que imprimen 20 páginas por minuto hasta máquinas de alta producción que pueden llegar a velocidades de hasta 150 páginas por minuto. Los formatos de impresión son A3 más, ¿sí? O A4, digamos. Hay unas de escritorio que imprimen A4 oficio y otras
de escritorio que pueden ser de formato A3 o A3 más. Las resoluciones ya habíamos dicho, 600 o 1200 dpi, depende de la calidad, digamos, que quiera comprar o el tipo de máquina. El PostScript es opcional en las máquinas de baja y media producción y en las de alta producción es estándar. Imprime solamente papeles y cartulina, o sea, todas las impresoras láser, por lo que ya hablábamos hoy, imprimen solamente papeles y cartulinas o poliéster para impresión láser, y pueden tener la opción de imprimir de un solo lado o en ambas caras del papel a través de un sistema de inversión denominado duplex. Las máquinas de escritorio tienen ciclos de producción de 250, 1500 o 2000 páginas por mes, dependiendo de la marca y modelo. Las que están pensadas para oficina o grupos de trabajo es de 3000 a 25000 páginas por mes. Las de media producción de 25 a 50.000 páginas mensuales, y las de alta producción pensadas para imprimir grandes cantidades o más de 50.000 páginas por mes. ¿Sí? Cuando ustedes ven el ciclo de producción en la descripción o ficha técnica de una máquina, piensen que más o menos lo que el ciclo de producción para el cual está pensada la máquina es un indicador de cuánto le dura una carga de toner. ¿Sí? Entonces, una máquina de escritorio que dice ciclo de producción 500 páginas mensuales, es probable que el cartucho de toner dure 500 impresiones y se termine. ¿Sí? Una máquina de alta producción que dice 50.000 copias mensuales, es probable que el cartucho de toner de gran capacidad, que son cartuchos que pueden tener 1 kilo y medio de toner, pueden durar 25.000 o 50.000 páginas. Entonces, el costo por copia va a disminuir significativamente cuando la máquina sea de mayor producción. Las de escritorio pueden ser, hay máquinas, como le dije hoy, A4, o hasta, en algunos casos, estas máquinas de tamaño A3 que están pensadas para el uso de, a lo sumo, unos pocos usuarios a través de un sistema de conexión en red. La característica que tienen las máquinas de baja producción es que el cartucho junto con la unidad de imagen y el revelador se cambian cada vez que se termina, ¿sí? Y son caros. ¿Sí? El costo de impresión de estas máquinas de escritorio es muy alto, ¿sí? Entonces prácticamente no no tienen una gran cabida en el mercado. Digamos, la gente que ha comprado una máquina láser color de escritorio, cuando se le terminaron los insumos y los consumibles que vienen de fábrica y tienen que reponer esos insumos, dejan de usarla. O sea, se dan cuenta de que el costo de impresión es tan alto que le conviene mandar a imprimir a un centro de copiado y no tener una impresora propia. Por eso estas máquinas no tuvieron mucho éxito y no lo tienen todavía. O sea, se pueden seguir comprando máquinas nuevas, láser color. O sea, hay modelos que pueden valer 30, 40 mil pesos y tenés una máquina láser color, pero el costo de impresión es tan alto debido a que hay que cambiar todos los insumos y consumibles cuando se acaban, de que hacen que nadie quiera comprarlos. En algunos casos hay equipos que vienen incorporados, unidades de escaneado, fax, copiado, etcétera, o sea, equipos multifunción, y máquinas que pueden tener múltiples bandejas de papel en formato A3 o A4. Las de media producción ya tienen incorporados lo que se llama la banda de transferencia, ¿sí? La banda de transferencia es como una cinta de poliéster, ¿sí? O sea, es de plástico. Es similar el plástico es similar al que se usa para las radiografías, ¿sí? Si alguien se hizo una radiografía alguna vez debe conocer.
Entonces, la imagen se forma en el cilindro PC, o sea, tiene el láser y todo lo demás que forma la imagen en el cilindro PC. Luego, desde el cilindro fotoconductor, se transfiere esa imagen a una banda de transferencia y desde ahí recién se transfiere la imagen al papel o al soporte de impresión. Como la banda de transferencia es de un material más resistente que el cilindro PC, la cantidad de copias que puedo hacer sin cambiar las unidades de imágenes es mucho mayor. ¿Sí? Eso hace que el costo de impresión disminuya y por lo tanto este tipo de máquinas tengan gran aceptación en el mercado de los centros de copiado donde podemos imprimir en láser color. Sí. De todas maneras, hoy en día con el precio del dólar, todas las impresiones digitales son muy caras, pero de todas maneras, este tipo de máquinas son pensadas para centros de copiado pequeños, donde puedo imprimir bajas tiradas de eh, eh, productos en color a un costo relativamente accesible. ¿Sí? Como tienen unidad de transferencia, ya a partir de acá todas las máquinas de media o alta producción tienen esa banda de transferencia que hace que los consumibles tengan una mayor durabilidad. ¿Sí? Además, me permite imprimir sobre ya una más amplia variedad de soportes o de gramajes de papel, o sea, papeles de mayor gramaje, y recuerden siempre que todas las máquinas láser tienen un fusor, digamos, que calienta el toner, lo derrite y lo fija a la superficie del papel. Ya todas las máquinas de media producción son formato A3 y tienen múltiples bandejas para distintos tamaños de impresión, hasta 13 por 19 pulgadas. Esto es lo que se conoce con el nombre de SR-A3, o sea, Super A3, o A3 más, que es 12 por 18 pulgadas. Entonces puedo tener 12 por 18 es algo así como 30,5 por 45,5 centímetros aproximadamente, lo cual me permite imprimir en una hoja un poco más grande que A3 para obtener luego, si tuviera, por ejemplo, imágenes al corte o sangría, obtener un producto A3 terminado, o la 13 por 19 que imprime en 33 por 48 centímetros, o sea, 13 pulgadas por 19 pulgadas. Todas, entonces dijimos, utilizan banda de transferencia y tienen unidades duples que pueden imprimir frente y dorso. Ejemplos en el mercado aquí, digamos, aparece una marca nueva que no es Hewlett Packard, ni Epson, ni Ricoh, que es Konica Minolta. Konica Minolta está entre las de mejor calidad de impresión láser, digamos, está Xerox y Konica Minolta como las dos máquinas más importantes en cuanto a calidad de imagen o la calidad de impresión o calidad de los toners que utilizan. Y después viene Ricoh, digamos, o sea, son las tres marcas que tienen mayor aceptación en el mercado. Hay otras marcas como OC y Brother y otras marcas más, pero entre la más cara y de mejor calidad es Xerox, seguida por Konica Minolta, seguida por Ricoh. ¿Sí? Son las tres marcas más importantes en el mercado de la impresión láser electrofotográfica a color de media y alta producción. ¿Sí? Distintos modelos. Lo mismo que hablábamos de las blanco y negro, pueden haber múltiples configuraciones de bandejas de entrada y de sistemas de terminación en línea. Y después ya vienen las impresoras denominadas de alta producción. ¿Sí? Las de alta producción son máquinas ya para imprentas digitales. Por lo general no tienen equipos multifunción, o sea, no tienen escáner ni nada, sino que se utilizan directamente para imprimir.
La diferencia de una alta producción a una de media producción una es la velocidad, otra es la durabilidad de los consumibles, o sea, cuanto más alta sea la producción, mayor durabilidad van a tener los consumibles. Bueno, todas tienen placa de red, memoria interna, disco rígido, alta resolución. El costo por copia es mucho más bajo que en los demás tipos de impresoras. Las velocidades pueden llegar hasta las 150 páginas a 4 por minuto. Muchas opciones de bandejas de alimentación, inclusive máquinas que imprimen en bobina en vez de en pliego. Entonces tenemos un ancho limitado, pero un largo ilimitado. O sea, puedo imprimir banners o imágenes más grandes, más largas, porque son alimentadas a bobina. En todos los casos utilizan la banda de transferencia, como estuvimos hablando antes, y tienen distintas opciones de terminación en línea, desde doblado, díptico, tríptico, intercalado, abrochado, encuadernación, corte, etcétera. O sea, todas estas cosas hacen que, por ejemplo, vean máquinas que tienen 10 metros de largo porque tienen diversos opcionales en cuanto a alimentación y en cuanto a terminación. También este mercado de las de alta producción es muy variable, digamos, o sea, hay máquinas realmente muy rápidas y muy grandes y muy caras y máquinas que están ahí más cerca de las de media producción, que bueno, lógicamente dependiendo del tipo de producto o de mercado que se tenga es la forma en la que van a encontrar distintos tipos y tamaños de máquinas. En las grandes ciudades con alta demanda de productos hay máquinas de muy alta producción y en ciudades más pequeñas probablemente las máquinas sean distintas. Inclusive en una época se unieron, por ejemplo, Xerox con Heidelberg, que hacía máquinas offset, y sacaron unas máquinas de alta producción electrofotográfica, las que habían falsamente llamado offset digital, porque intentaron en un momento desarrollar máquinas para sustituir al offset de pequeño formato para pequeñas tiradas, pero no tuvieron mucho éxito con eso, entonces dejaron esos proyectos. También lo hizo Konica Minolta junto con Ricoh, con Komori en Japón, y desarrollaron máquinas que en definitiva terminaron siendo máquinas muy caras, con muy alto costo de consumible e insumo, que querían competir con el offset en las tiradas un poco más grandes y no tuvieron mucho éxito. Entonces volvimos a separar, digamos, de alguna manera lo que es la producción digital para máquinas solamente digitales y lo que es offset como solamente offset. Bueno, la otra tecnología, ¿hay alguna pregunta respecto a las impresoras láser o láser electrofotográfica? ¿Alguien tiene alguna duda que quiera expresar o preguntar? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Vamos, siempre. Sí, profe. Bueno, ¿entienden más o menos cómo es el tema de la impresión láser y láser color? ¿Sí? Bueno, entonces continuamos con las otras tecnologías de impresión que ya no son las más, de alguna manera, las más utilizadas en el mundo. Decíamos entonces que inkjet y láser son las tecnologías más comunes, las más utilizadas, las de mayor variedad de maquinaria o mayor cantidad de máquinas instaladas en el mundo. Y hay otras tecnologías de impresión que, si bien no son tan populares, tienen funciones o aplicaciones muy específicas. Entre ellas están las impresoras de transferencia térmica. ¿Sí? Lo que tienen las de transferencia térmica, no las confundan con la sublimación, donde se imprime sobre un papel de transferencia y después se transfiere la imagen con una
con una plancha, ¿sí? No es lo mismo transferencia térmica que la sublimación de tinta, que es la que se hace, como les dije antes, para, por ejemplo, productos textiles o de promoción, artículos de promoción. El principio de impresión de la termotransferencia, ¿sí? O impresión de transferencia térmica, tiene en la máquina, se carga un ribbon, se llama. El ribbon es un film de plástico que tiene una tinta sólida adherida a ese film de plástico, como digamos, piensen en el hot stamping, digamos. El hot stamping es, digamos, es el método convencional de transferencia térmica y en este caso estamos hablando de transferencia térmica digital, que no tiene un cliché grabado de acero, sino que tiene un cabezal que genera calor para transmitir la tinta sólida o la resina desde ese ribbon a la superficie del soporte. Entonces, esta cinta o ribbon de plástico tiene la tinta cian, magenta, amarillo y negro, en el caso de las impresoras de etiquetas o de pequeñas, o plotters para pequeñas tiradas, o impresoras de tarjetas, o sea, hay varios tipos de impresoras con esta tecnología, hasta algún plotter de 90 centímetros o 1,20 m de ancho. En las impresoras, en el caso de la impresión o impresoras fotográficas de transferencia térmica, como por ejemplo las Kodak de los centros de duplicación de fotos, o sea, en una casa de fotografía, cuando yo voy a imprimir una foto y me ofrecen una fotografía impresa con Kodak o Fuji, con transferencia térmica, esas son las más caras y las más durables de las fotografías que se pueden imprimir. Pero trabajan con el ribbon en RGB, ¿sí? No tienen negro, se utilizan exclusivamente para imprimir fotografías. Y bueno, son para el mercado de las casas de fotografía. En cambio, las de uso gráfico generalmente están pensadas para la impresión de etiquetas, gráfica vehicular, carnets, tarjetas de crédito, los documentos nacionales de identidad, los carnets de conductor, todo esto se imprime con esta tecnología de transferencia térmica, pero lógicamente que cada producto distinto requiere de una máquina distinta. Hay máquinas para imprimir etiquetas, máquinas para imprimir credenciales, son las que imprimen carnet, documento, etcétera, o tarjetas personales, o tarjetas de presentación. Hay unas máquinas de este tipo, de esta tecnología, que se utilizan para imprimir las pulseras, ¿sí? Las pulseras de identificación, por ejemplo, para entradas a recitales, festivales, pulseras de identificación de pacientes en los hospitales. O sea, son máquinas que imprimen en una cinta de 2 centímetros de ancho por un largo determinado. Entonces son impresoras para aplicaciones muy específicas. Tienen muy baja velocidad de impresión porque va transfiriendo primero el cian, después el magenta, después el amarillo, después el negro, a través de ese ribbon que tiene uno a continuación del otro. También son muy caras, digamos, las impresoras son caras y los insumos son muy caros, pero la gran ventaja que tiene es la alta durabilidad de los productos impresos. De hecho, si el que tiene un carnet de conducir, de licencia nacional de conducir, tiene un carnet impreso en una tecnología de este tipo, en una tarjeta de PVC, que puede durar, o sea, se puede mojar,
se puede tratar de despegar con la uña, no se despega, se puede exponer a la luz, se puede tenerla en el bolsillo, en la billetera, que se humedezca, etcétera. O sea, la impresión, como es una transferencia de resina, a través de la temperatura, esa resina se fija, se adhiere definitivamente al soporte y no se despega más. Entonces, tiene muy alta duración, muy buena calidad de imagen, pero el costo de impresión es muy alto. Acá tenemos ejemplos de máquinas para imprimir credenciales, ¿sí? Son máquinas que imprimen solamente tarjetas o carnets, digamos, o credenciales. Ya están preparadas para un tamaño de 5 por 9 centímetros estándar y se colocan las tarjetitas cortadas ahí y se imprimen inclusive algunas frente y dorso simultáneamente, otras solamente frente y hay que dar vuelta manualmente e imprimir del otro lado, o si no es necesario imprimir del otro lado, no se imprime. Tenemos máquinas de tamaño A3 que están muy utilizadas para hacer básicamente etiquetas sobre vinilo, ¿sí? Algunas inclusive hay una Gerber, una máquina que imprime y corta simultáneamente, entonces puedo hacer etiquetas de variadas formas que se imprimen y ya se recortan con un plotter de corte incluido en la máquina simultáneamente. Y estamos las máquinas que se utilizan para imprimir fotografías, digamos como los mini kioscos digitales de Kodak o de Fuji u otras marcas de impresoras de fotografía. Lógicamente que esta tecnología es para baja producción, o sea, cuando necesito hacer ejemplares únicos como tarjetas de crédito, como carnet de conducir, entonces, si bien es caro, se puede imprimir una sola copia y tener un producto muy, muy durable. Lo máximo que puede llegar a haber en el mercado para imprimir en tamaños grandes es una impresora de Gerber, que es la marca que más aceptación tiene en el mundo en cuanto a impresoras de transferencia térmica, salvo las Kodak, que son para el mercado fotográfico. Los plotters de 90 o de 1,20 m se utilizan para imprimir directamente sobre vinilo, muy requerido para gráfica vehicular. O sea, tengan en cuenta nuevamente esto que les digo. O sea, al ser una resina que se fija por calor a la superficie del soporte, la principal característica que tiene la impresión de transferencia térmica es la alta durabilidad del impreso a la intemperie, ¿sí? O sea, puedo imprimir sobre vinilo, pegarla sobre un vehículo y el vehículo va a andar por el sol, la lluvia, va a ir al lavadero y la impresión no va a sufrir un desgaste, inclusive tiene una durabilidad de garantía en el exterior de 3 a 5 años. O sea, un impreso que sin laminar, o sea, sin hacerle un laminado de protección, puede llegar a durar hasta 5 años en el exterior. No es una tecnología muy común, no van a encontrar fácilmente una imprenta que le brinde servicios de impresión de este tipo de transferencia térmica, van a tener que buscar minuciosamente, pero como le dije, tiene aplicaciones muy específicas, ¿sí? Impresoras de etiquetas, impresoras de credenciales o carnet, impresoras de pulseras de identificación, hasta, muy raro, plotter de impresión de 1,20 m de ancho para gráfica vehicular. Es muy cara, o sea, el costo por metro cuadrado de este tipo de impresión es muy caro, por eso no tiene tanto éxito, por eso se utiliza mucho la inyección de tinta sobre vinilo y luego un laminado transparente, o sea, utilizando una impresión con laminado, todavía sigue siendo más barata que una impresión de transferencia térmica. Pero si quieren buena calidad,
y alta durabilidad, sin necesidad de laminar, pueden inclinarse por esta tecnología. Bueno, después tenemos el offset digital color. El verdadero offset digital color, ¿sí? Es un híbrido, un desarrollo de una tecnología que emula en ciertos aspectos al offset convencional, pero lo combina con la tecnología láser para obtener una impresión de alta calidad con tintas en vez de tóner, con un costo más accesible en cuanto a los insumos y consumibles, pero que son máquinas lógicamente muy caras. Esta tecnología Offset Digital Color fue desarrollada por una empresa israelita que se llama Indigo, y luego esa empresa Indigo fue adquirida por Hewlett Packard y empezaron a producir lo que se llaman las impresoras Offset Digital Color HP Indigo, ¿sí? ¿Cómo funciona? Funciona por carga electrostática similar a lo que es la tecnología de impresión láser electrofotográfico. También tiene un cilindro OPC, ¿sí? Un cilindro fotoconductor orgánico, solo que en este caso son cilindros más grandes y de mucho mayor durabilidad que un cilindro de una impresora láser. Este cilindro es cargado por una carga electrostática láser que genera una carga positiva, solo que en vez de utilizar tóner o tóner polimérico, el offset digital color utiliza lo que se llaman electrotintas, ¿sí? Las electrotintas son tintas líquidas, no sólidas, secas como el tóner, sino que son como una lata de tinta de impresión offset, o sea, una tinta que tiene resina, o sea, vehículo, tiene el pigmento, pero esa tinta es una tinta especialmente desarrollada para este tipo de máquinas que se adhieren a la superficie del cilindro OPC en los lugares donde tiene carga estática, o sea, funciona igual que el tóner. La tinta se adhiere a las zonas cargadas estáticamente del cilindro OPC y luego se transfieren a un cilindro de caucho que tiene una mantilla de caucho, exactamente igual al offset, ¿sí? Entonces, esa mantilla de caucho, que a su vez está calefaccionada, recibe la tinta del cilindro fotoconductor orgánico y la transfiere a la superficie del soporte como si fuera una impresora offset, ¿sí? Al estar calefaccionada, prácticamente en el momento en el que se imprime la tinta sobre el soporte se seca casi instantáneamente, ¿sí? Esto hace que la impresión ya seca, o sea, la tinta utilizada en la impresión sale de la máquina perfectamente seca, ¿sí? Las características visuales de un impreso offset digital color son idénticas a una impresión offset convencional, ¿sí? O sea, se puede ver todas las características del offset en cuanto a calidad de imagen, calidad de textos, la adaptación en soportes texturados gracias a la utilización de la mantilla de caucho, o sea, todas las características de un offset convencional, pero con una impresión digital que puede garantizar que todas las copias que impriman sean exactamente iguales o del mismo color. Además, estas máquinas pueden ser, o sea, hay modelos que tienen la opción de hasta 8 tintas, o sea, además de cian, magenta, amarillo y negro, CMYK, se pueden llegar a colocar 4 colores especiales, pantones, según el modelo de máquina, no todas las máquinas, algunas son de 4, 5, 6 u 8 colores, y hay máquinas que pueden imprimir hasta formato B2, o sea, más o menos 50 por 70 centímetros. Entonces tenemos una impresora digital, el estándar es el A3+, pero hay máquinas de hasta 50 por 70 o B2 que pueden competir en el mercado de las bajas tiradas, ¿sí? 2.000, 3.000, 5.000 ejemplares con
el offset convencional. Digamos, recién ahora estamos viendo, o sea, es una tecnología que igual ya tiene unos más de 20 años, pero recién ahora están logrando producir máquinas que tengan calidad, velocidad y costo similar a un offset convencional en tiradas de hasta 2.000 o 3.000 o inclusive en algunos casos 5.000 ejemplares. ¿Sí? La resolución de impresión puede emular en PostScript, lógicamente, hasta unas 180 líneas por pulgada, o sea, una calidad igual o superior a la del offset convencional, 180 LPI, aunque lógicamente esto también depende del tipo de soporte. Imprimo en un papel obra, no puedo imprimir a tan alta resolución, pero si lo hago en un papel de ilustración de alta calidad, triple encapado, puedo llegar a obtener impresiones de 180 líneas por pulgada. Si ustedes después quieren más información sobre este tipo de máquinas, pueden buscar, digamos, en YouTube. Hay varios videos que explican muy bien cómo funcionan, cuáles son los modelos y tipos de máquinas, pero bueno, son máquinas que hay muy pocas en la Argentina, pero hay, digamos, hay, pero no muchas, que tienen muy alta calidad, ¿sí? Imprimen realmente muy bien y que tienen costos de impresión accesibles para poder imprimir pequeñas tiradas de productos que habitualmente se hacían en offset. Hay máquinas que se alimentan a pliego y máquinas que se alimentan de este tipo y máquinas que se alimentan a bobina e inclusive fabricaron con esta tecnología una máquina rotativa tipo la rotativa offset con el sistema offset digital para la industria editorial. Son máquinas para ciclos de producción altos, o sea, son directamente pensadas para imprentas digitales, no para centros de copiado ni nada de eso. Y también tengan en cuenta que son máquinas que valen, el modelo más básico y más chico vale alrededor de $500.000 y hay máquinas que valen hasta $2 millones de este tipo de impresoras. Entonces, no están pensadas para mercados pequeños y por eso también en nuestro país no hay muchas máquinas de estas instaladas y menos ahora con el costo del dólar. Hewlett Packard con Indigo han desarrollado máquinas para distintas aplicaciones, para la industria de la etiqueta, por ejemplo, máquinas que imprimen o se usan exclusivamente para imprimir etiquetas, otras que se usan para imprimir envoltorios o embalajes, otras que se utilizan para la impresión de editorial, en este caso editorial en color o a color. Y bueno, pueden ver que la máquina, la zona de la impresora es básicamente la misma, pero se le cambian las formas de alimentación, o sea, las bandejas o forma de alimentar a bobina, y se le puede agregar sistemas de terminación en línea de el tipo editorial, para hacer libros o revistas, o etiquetas o embalajes, ¿sí? Para la industria del envase. La última tecnología que tenemos para ver hoy es la que se llama positivado digital color o las denominadas fotoimpresoras digitales. También es una tecnología rara, digamos, vendría a ser como la más rara. De hecho, en la Argentina, saliendo de lo que es las casas de fotografía, porque es lógicamente un método fotográfico de impresión, que tienen las máquinas pequeñas, digamos, los mini labs o laboratorios de revelado de fotografías para fotografías de tamaño máximo de 15 por 20, existen en el mercado unas máquinas de tamaño más grande que se utilizan para la impresión de especialmente fotografías de gran tamaño, ¿sí? O
imágenes de alta calidad para backlight, o sea, para carteles con iluminación posterior. O sea, carteles translúcidos con imágenes de alta calidad que se utilizan, por ejemplo, en, no sé, en los McDonald's, en hamburgueserías o centros de comida, en shoppings, etcétera. Fotografías de muy alta calidad que no tienen trama. ¿Cómo funciona esto? Las máquinas son reveladoras de fotografías digitales. Por lo tanto, no utilizan tintas, ni toners, ni nada. Utilizan un papel especial, o sea, un soporte especial, un papel fotográfico o plástico con emulsionado, que tiene una emulsión fotosensible, o sea, que se activa con la luz. Entonces, esta impresora lo que hacen es proyectar la imagen con un láser, digamos, a color, sobre la superficie del papel fotosensible y luego, con líquidos reveladores, se procesa y se adquiere la imagen revelada sobre el papel fotosensible, ¿sí? Esa es la forma en la que funcionan. Por lo tanto, también tengan en cuenta que al utilizar el tipo de papel fotográfico fotosensible, que es un papel especial y es caro y cada vez más caro porque se fabrica cada vez menos, este tipo de impresiones tienen un costo muy alto y probablemente estén a punto de desaparecer del mercado, porque todo lo que tenga que ver con fotografía usando materiales fotosensibles y productos químicos para revelar, fijar y demás la imagen, está muy cuestionado porque son altamente contaminantes y también son demasiado caros. Cada vez más caros porque cada vez se utiliza menos. Entonces, es una tecnología que probablemente esté destinada a desaparecer, aunque todavía existe, digamos, en el mercado. No hay muchas empresas que se dediquen a este tipo de servicio de impresión de imágenes, pero sin duda alguna, la calidad obtenida con este tipo de tecnología para imágenes fotográficas es la de mayor calidad. Por eso en las ciudades grandes, en los shoppings, en las casas de comida o en lugares de moda, se utiliza esta tecnología para realizar imágenes de tipo banner o de gran formato en muy, muy alta calidad. Hay una empresa, Sergio Con, se llama Transparencias Fotográficas, que se dedica a esto exclusivamente y que tiene, como le dije, la tecnología de mejor calidad para producir imágenes fotográficas. Bueno, acá tenemos tamaños de hasta 1,20 m de ancho, utiliza el soporte en un rollo o bobina y produce imágenes de muy alta calidad. ¿Sí? Puede tener resolución la resolución del láser es de 4000 puntos por pulgada o 4000 dpi, o sea, muy lejos y muy superior a una impresora láser de 1200, imagínense. Esto puede llegar a 4000 dpi, lo que genera una imagen prácticamente idéntica a una de tono continuo en papel fotográfico, y puede imprimir imágenes de hasta 36 bits, o sea, la variación tonal que podemos llegar a obtener es mucho más variada o más amplia que lo de los sistemas convencionales. Bueno, estas son entonces las tecnologías de impresión digital que existen en el mercado. Algunas ya están más bien por desaparecer. Las que van a quedar básicamente van a ser las impresiones inkjet, láser electrofotográfica y el offset digital, son las de mayor aceptación, las que más tiempo van a permanecer en el mercado y
las que de alguna manera lograron triunfar sobre las demás tecnologías de impresión en cuanto a calidad y costo. ¿Sí? Lo importante acá del mercado de la impresión digital es que todavía ninguna tecnología puede competir. Y lo digo todavía porque se sigue desarrollando muy rápidamente. Todavía no pueden competir con el offset, la flexografía y el rotograbado en tiradas superiores a las 2.000 o 3.000 ejemplares. Digamos, por más de que tenga la máquina más cara y la de más alta producción y la más alta velocidad, si yo quiero imprimir 1.000, 2.000 o 3.000 copias de un folleto, por ejemplo, o un afiche o un producto de editorial, el offset o la flexografía en el caso de etiquetas o envases envoltorios en altas cantidades, todavía los sistemas convencionales, a pesar de que tenemos que hacer forma impresora y montar máquinas industriales muy grandes que requieren mano de obra muy especializada, todavía este tipo de tecnología no logra competir en cuanto a los costos de impresión por copia. Entonces, todo lo que es el mercado de tiradas bajas, que tenemos, por ejemplo, impresión necesitamos 100 folletos o 200 tarjetas personales o 1.000 etiquetas de 5 por 5 centímetros, por decirle algunos ejemplos, todo lo que sea baja tirada, pequeñas cantidades de impresos o productos muy especializados donde requiera pocas tiradas pero con dato variable, todo ese mercado está siendo ya ocupado prácticamente en su totalidad por las impresoras digitales. En cuanto a lo que es cartelería y vía pública, también, digamos, o sea, todos los carteles que estamos viendo en la mayoría de los carteles de vía pública están hechos con impresoras digitales, en este caso plotters que imprimen sobre vinilo, sobre lonas, ¿sí? Para cartelería, también es un mercado muy específico de las impresoras digitales. La impresión textil también está siendo cada vez más ocupado en el mercado por impresoras digitales en vez de, en una época se hacía textil con rotograbado en muy grandes cantidades o con serigrafía automatizada y ahora hay máquinas impresoras digitales para telas o tejidos que pueden imprimir pequeñas cantidades de diseños personalizados de estampados en tela o imprimir banderas o imprimir remeras de indumentarias con diseños personalizados. Entonces, estamos en una etapa en cuanto a la industria gráfica en el que el mercado se segmenta cada vez más, ¿sí? Cada vez están más segmentados. Entonces las impresiones o las máquinas con tecnologías convencionales como el rotograbado, la flexografía, el offset o la serigrafía mantienen la cuota del mercado, especialmente en tiradas o producciones de alto volumen, ¿sí? Más a nivel industrial, en packaging, en envoltorios, embalajes, editorial en altas cantidades, productos promocionales o publicitarios en altas cantidades, pero en el campo de la impresión de baja tirada existen ya muchos tipos de máquinas específicas con tecnologías de impresión digital. Como les decía, pueden encontrar máquinas que producen solamente etiquetas, máquinas para imprimir credenciales, máquinas para imprimir pulseras, como les estuve mostrando o comentando hace un rato, máquinas que hacen libros, máquinas que hacen revistas, máquinas que hacen etiquetas personalizadas, máquinas que imprimen directamente sobre remeras, hay máquinas que imprimen directamente sobre botellas o productos volumétricos, máquinas de cama plana para imprimir sobre soportes rígidos. O sea, hay una amplia variedad de modelos de máquinas diseñadas
para aplicaciones muy específicas. Esto es lo que permiten las tecnologías nuevas, que se pueden ir adaptando las maquinarias para poder producir este tipo de cosas muy personalizadas. El mercado de las tiradas altas va a continuar siendo ocupado por las tecnologías convencionales, siempre, digamos, las más, qué sé yo, el offset tiene su mercado en cuanto a editorial y a packaging en cartulina. La flexografía y el rotograbado mantienen su liderazgo del mercado en la impresión de envases flexibles y embalajes, pero cada vez más la tecnología de impresión digital está empezando a competir con estas tecnologías convencionales e inclusive en algunos casos las ha desplazado completamente, ¿sí? La serigrafía ya es una tecnología de impresión que se utiliza cada vez menos, al menos comercialmente se utiliza muy poco. Ya la mayoría de los productos que se hacían en serigrafía antes se hacen con alguna de las tecnologías digitales que vimos, incluyendo la transferencia térmica con transfer, ¿sí? Que antes prácticamente todos los productos textiles se hacían en serigrafía, las remeras para equipos de fútbol, uniformes para empresas, uniformes para colegios o estudiantes, se hacían todos en serigrafía y ahora se hace todo en forma digital con transferencia térmica, ¿sí? Entonces, en el avance de la tecnología, las nuevas tecnologías digitales de impresión, que ya no son tan nuevas, pero digamos tienen la más vieja de tener 45 años, de los años 70, que se aparecieron los primeros impresoras digitales, o la serografía, que es un poco más vieja, de tener 70 años. Recién ahora, con el avance tecnológico en el campo de todos los dispositivos digitales, o sea, computadoras, RIPs, láser, cabezales de impresión, desarrollo de tintas, toner, etcétera, recién ahora en el mercado está lo suficientemente desarrollados para que se convierta o que se le pueda dar un uso a nivel industrial para producción en volumen, ¿sí? Recién ahora las tecnologías se han desarrollado lo suficiente como para que exista una industria gráfica en la impresión digital, ¿sí? Pensando en lo que es la industria 4.0, lo que se llama la cuarta revolución industrial, estas tecnologías son las que van a ocupar el mercado de la producción personalizada para distintos tipos de productos en bajas cantidades, con muy alto nivel de calidad y muy rápida velocidad de producción. ¿Sí? Bueno, ¿están ahí todavía? Sí, profe. Estamos, profe. Preguntas, dudas. Voy a cortar la grabación.